a la mar, él está por allá en la zona costera del... ¿Cómo está, Juan Carlos? Bueno, muchísimas gracias. Mira, lo primero, Capriles, pero me pareció, me dio el camino para retirarse, porque dijo, yo me inscribí para esto, de María Corina, los inhabilitados tenemos que dar paso, de que Enrique entiende que los inhabilitados no van para el baile, pero tú eres el analista. ¿Qué piensas tú sobre esto? No te oí la última parte. Sí, te decía, les entiende que los inhabilitados no van a dar paso a un gran acuerdo nacional. Mira, era algo que se veía venir y ya al parecer han circulado informaciones de que habría una del organismo judicial pues ordenándole a los candidatos de la primaria por presunción ciudadana. Eso es una circunstancia en un gobierno que ha tenido características y que viven siendo denunciadas y que lo incomprensible de esto, dirigentes políticos, a pesar de que saben luchando, bueno, insisten en chocar permanentemente con la misma piedra y crear el gobierno actúe a sus anchas, generando decisiones. El rumor en la mañana de hoy, de ayer, que iba a anunciar un retiro de la primaria. Hoy en la declaración ha negado esa, como tú lo señalas, él no deja de preocuparse por esa situación, porque sabe que puede ganar él o cualquier otro, y en el momento de la elección presidencial del 2024 poder hacer, porque el gobierno, a través del control que tiene sobre el Consejo Nacional Electoral, se lo va a impedir. Entonces, bueno, porque en una nueva condición de incertidumbre, de confusión, de desesperanza, porque, bueno, hay que esperar la decisión al respecto. También se ha comentado en el día de hoy una posible decisión a la Comisión Nacional de Primaria, el CES, y por supuesto de no cesar en sus funciones, que eso tendría el no acatamiento a una decisión que mande un asunto. Ya eso sucedió con aquel tribunal en el exilio, que nadie lo recuerda, y ya ha sucedido con otros casos similares. El gobierno va a hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance en el proceso de las primarias. Ahora bien, eso se sabía, eso lo sabía la clase política, y no sé por qué de esa fórmula para la selección de un candidato presidencial. Un error inexplicable. Ahora, pero, a ver, la fórmula no ha sido del todo mala, porque hay 14 personas recorriendo el país estimando. Lo que debería haber es un poco de sentido común. O sea, a mí me parece una maravilla lo que ha pasado, porque veo como un aire de ánimo en la gente, en la calle. Esto no puede convertirse en una nueva decepción, y la pregunta entonces es: liderazgo político nacional para evitar que este pequeño aire que todavía, según Luis Vicente León, no se convierta en una nueva decepción.
El hecho de que haya 14 personas recorriendo el país, llamando a la participación en la eh, no es precisamente un signo demasiado positivo. En un plano pragmático de la política, completamente pragmático, que permite avanzar. ¿Permite qué? Bueno, permite reunir a un grupo de personas y agitarle y decirle 3 o 4 cosas, pero que no pasan de ahí. No reúnen, digamos, la voluntad global de los venezolanos, que es superior al 80%, y eso es desconocido o es ignorado olímpicamente por venezolana, opositora, y o mejor dicho, no es que lo desconoce en términos absolutos, no porque lo ignora, simple y llanamente no le para eso. Y por esa situación, bueno, estamos en esto. Entonces, de mayor cosa, pues. Aquí la única, por lo demás, la única persona que ha logrado levantar una cierta y un cierto escándalo, por decirlo así, de la primaria es la señora Machado. Y ya vimos lo que sucedió. Fue colocada al margen de ese proceso. El que no cumpla con las nuevas decisiones en los próximos días, tal como se comenta, bueno, simple y llanamente con todo el peso de la ley para sancionarlo. Y otra vez se va a volver a crear el cuadro de desesperanza, el cuadro de decepción en la población, porque no va a quedar otro, que no se está viendo además voluntad para cambiar esa situación. Yo digo que este cuadro era previsible, y lo porque no se le prestó la atención debida y se buscó otros vulnerables, menos factibles de ser boicotados, una decisión de llegar a un consenso sobre un determinado candidato. Llegó a eso porque los candidatos y los grupos que los aupan, bueno, creen que pueden derrotar a Maduro por su cuenta, creen que pueden ser los representantes de la voluntad de los ciudadanos que lo rechaza, y eso delante, por encima de que es el de salir de esta tragedia que ya nos y que nos tiene hundido en esta situación de miseria y los venezolanos que todavía permanecemos acá y los 8 millones que se fueron. Ahora, José Luis, fíjate tú, recuerdo que primero voy a derrotar a estos. Luego, antier, Weil publica una caricatura, una gran caricatura, sino una caricatura normal de las de Weil, que todas son muy buenas. En esa caricatura él ofende a la mesa de la unidad a creer que son enchufados, X. Pero María Corina le dio retweet. Yo no sé si fue quien le maneja las redes sociales, pero el retweet no fue eliminado, generando una señal muy mala y una respuesta. Se sintieron agredidos en contra del insulto. ¿Qué pasó allí? Mira, el discurso de la señora Machado es en decisiones y acciones como esa, la cual ella le dio retweet, es decir, como una visión del contexto político, muestra su clara indisposición a favor de la unidad.
de la mayoría de los venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque ella considera que todo aquel que no piensa como ella es un traidor, es un vendido al gobierno, es un colaboracionista, y eso, bueno, a la oposición política venezolana. Hoy creo que se iba a celebrar lo del esto no asiste ni Roberto Enrique ni Capriles. Capriles y Enrique supuestamente iban a explicar hoy pero cuáles han sido los términos en los cuales va a transcurrir esto, pero lo que sí es un competidor que tenga 4 dedos de frente, digamos, colocarle la caricatura y con hacer un lucra en todas las decisiones fatales que ha tenido durante 25 años, porque ella no ha estado ajena de estas decisiones, ella es copartícipe, ella ha sido corresponsable de esas decisiones desde el Carmonazo del 11 de abril, de Carmona, el llamado a la abstención en el año 2005, los sucesivos llamados a la salida 1, 2, 3, el apoyo al 30 de abril, a la Operación Gedeón y a todas estas acciones que han estado facilitando a que se perpetúe en el poder, porque en la medida en la cual tú incurres le facilitas el trabajo al gobierno para hacer del poder político y por supuesto de control soberano. No hay voluntad de parte de esa señora, probablemente de un acuerdo. Creo que aún, lo decían días pasados, creo que crea unas condiciones que pueden permitir eventualmente presente victoriosa para el año 2024 frente a Maduro como opción del gobierno. Bueno, eso señales todavía en el seno de la oposición que apunten en esa facilitar un acuerdo y que ese acuerdo levante una alternativa, proponga un candidato, lo dote de un programa político que pasado el 2024 se van a tomar las medidas necesarias para que el país se estabilice, para que el proceso de tranquilidad, de paz que permita a su vez la llegada de inversiones económicas al país y que esas inversiones se transformen en productividad y la productividad se transforme en bienestar para todos los venezolanos y tranquilidad. Ese programa político no está tampoco sobre el debate, sino hay la búsqueda de una opción, un programa político que toque estos temas. Yo decía en vez pasada, uno de esos temas a debate tiene que lo que está vinculado a la reelección indefinida algunos años y que se transforma desde el momento que fue aprobado en un instrumento de inestabilidad política, porque quien está al frente del en algún momento va a hacer todo dentro y fuera de la ley por permanecer en la oposición, también harán todo dentro y fuera de la ley para ver cómo lo sacan. La política y la inestabilidad política no para el mejoramiento de la economía y por supuesto para la prosperidad. Te agradezco mucho que nos haya acompañado José Luis Farías, excelente analista por contra, pero siempre coloca condiciones favorables para la inversión, para el mejoramiento de la economía. Te agradezco mucho que nos haya acompañado José Luis Farías, excelente analista por contra, pero siempre coloca los puntos sobre las IES. Cierra este segmento Evelyn Castro. Gracias, José Luis. Muchas gracias.